Hola, mi nombre es Dayan Salvatierra, soy psicóloga de especialización clínica, infantil, adulto. Bueno, y también tengo harta experiencia en atención de colegios, en relatoría, en docencia. eh, He hecho de todo un poco en realidad, menos el ámbito comunitario. Para aquellos que son psicólogos van a entender. O quizás sí un poco el ámbito comunitario también porque estuve haciendo varias charlas alguna vez en municipalidades. Pero bueno, lo que me lleva a este video, me costó mucho, la verdad es que empezar a hacer este video y contarles un poco acerca de mi propia experiencia. Pienso que en la generación de nosotros, casi la mayoría de nosotros tuvimos algún tipo de maltrato o algún tipo de violencia intrafamiliar. En ese tiempo no se hablaba ni de feminismo ni de machismo, aunque era bastante más evidente el control y la superioridad que tenían los hombres sobre las mujeres en determinados momentos de la historia. Y también cuando en fondo yo era pequeña. Entonces, dentro de la experiencia familiar propia, vivencié en muchas ocasiones el maltrato psicológico y físico, y entonces es algo de lo que no es fácil hablar, sobre todo porque los que somos resilientes y sobrevivientes de situaciones de este tipo de conflicto hemos tenido que llevar mucho tiempo en procesos de sanidad. En lo personal, creo que el proceso de sanidad interior que hoy día me permite poder hablar sobre estas cosas así claramente, más que el haber estudiado psicología y poder haberme interiorizado respecto de las condicionantes de la violencia y el maltrato, es realmente un encuentro con Dios personal que tuve en algún minuto a los 27 años, y que no me refiero a pertenecer a una iglesia, sino que me refiero a ese clamor del interior del alma que realmente ocurre cuando, algunos de ustedes lo van a entender, solo cuando en fondo está uno tocando fondo y realmente necesita del rescate y la salvación de alguien que pueda salvarlo y sanarlo de su propio interior, incluso de la violencia que uno mismo comete con uno mismo. Y entonces, bueno, en fin, esto me lleva a... Llevo como 3 o 4 meses pensando en poder hacer este video o un live o algo referido con este tema de la violencia y el maltrato intrafamiliar. Eh, Vamos a hablar algunas cositas, conceptos diferenciadores de maltrato y de violencia. En lo personal hay gente que es muy seca y obviamente tiene mucho más conocimiento que yo y se ha dedicado casi toda su vida al tema de tribunales y del estudio de este tipo de personas que son maltratadoras. Pero yo no quiero caer en el tecnicismo, siempre el ámbito de los canales que yo he hecho es para poder llevar esto y aterrizarlo como al día a día. Entonces, quiero que si tú estás escuchando puedas en fondo comprender quizás un poco tu situación o la situación de alguien que pueda ser cercano a ti. Entonces, diferencia entre maltrato y violencia. Hay algunos autores que hacen una diferenciación. Yo en lo personal creo que ambos tienen que ver con, en general, el abuso sobre otra persona o sobre uno mismo. Incluso uno puede automaltratarse. Pero voy a leer así textual. La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o hacer una amenaza contra uno mismo, contra las personas o contra un grupo o comunidad que cause posibilidades de lesiones, de muerte, de daños psicológicos, de trastornos del desarrollo o cualquier tipo de privaciones. Entonces, es súper interesante esta definición porque realmente cuando uno se encuentra en un medio de maltrato, de violencia, uno muchas veces no va logrando identificar cómo es que uno va cayendo en esto. Como esto no está relacionado ni con un tema cultural, ni social, ni tampoco política o educacional, porque todas las familias, independiente del estrato social, económico que puedan tener, estudiantil, pueden pasar por sistemas de violencia, por familias que son violentas, porque esto no tiene que ver con lo cultural, vuelvo a repetir, sino con una dinámica familiar. El otro día estaba escuchando y posteé también en mi Instagram una mujer que no recuerdo bien cuál era el nombre de ella,
pero que era una española que le preguntaban acerca del tema de los sistemas de violencia y ella explicaba, que es también mi opinión, que cuando uno mira la violencia intrafamiliar como solo violencia de género o como que esto solo se traduce porque hay machismo, la verdad es que dejamos un sinfín de mundo eh, no considerado para poder explicar el fenómeno de la violencia. Es decir, la violencia y el maltrato no se genera solamente porque la persona es machista o porque hay una feminista detrás, ¿sí? Sino que porque los roles que se han desarrollado en una familia están tergiversados. O hay una o dos de esas personas que están dentro del sistema familiar que tienen falta de sanidad, que tienen algún tipo de trastorno psicológico, que tienen algún tipo de trastorno emocional. Lo más propio respecto de la violencia intrafamiliar, de aquellos factores que son violentos y que son desencadenantes de violencia física, maltrato psicológico, y que esto es perpetuo y continuo en el tiempo, mucho maltrato físico, mucho maltrato psicológico, ya sea a la pareja o a los hijos, y esto se perpetúa a lo largo del tiempo. Y hay, por ejemplo, una de las dos personas o las dos personas, dependiendo de la situación familiar, porque hay millones de tipos de clasificaciones que uno podría llegar a diagnosticar, pero generalmente si tú empiezas a escuchar cosas como te he pedido perdón, ¿qué más quieres? O no, lo que pasa es que esto que está pasando entre nosotros en nuestra relación matrimonial o de pareja tiene que ver con los dos. Es nuestra responsabilidad porque tú me haces enojar, entonces lógicamente tú eres la poco sana o tú eres el idiota, ¿sí? Entonces me haces enojar y no haces lo que yo te digo que tengas que hacer, ¿sí? Machismo o feminismo, da lo mismo. O está esta sensación como de control, de sometimiento. Generalmente un maltratador, un perfil de un maltratador, de un violentador o maltratadora, está relacionado con el querer controlar su sistema familiar y sobre todo a su pareja, a su esposa, a su esposo, a sus niños. Sus niños más chiquititos se percatan de esto cuando ya van creciendo, pero el esposo o la esposa entonces se van dando cuenta de que este hombre o esta mujer te empieza a alejar de tus amigos, te empieza a alejar de tus familiares, lo que pretende es tratar de mantener un control emocional y de codependencia de emociones respecto de él o de ella, donde tú empiezas a sentir cada vez más que en fondo no tienes una autonomía emocional y que empiezas a restringir las cosas que a ti te gustan hacer o que te gustaría incluso hacer en forma conjunta por el temor a ocasionar una reacción violenta o de maltrato en el otro, ¿sí? Generalmente también estos perfiles tienen mucha celopatía, por lo tanto empiezan a controlar tu celular o te empiezan a preguntar con quién estuviste, incluso te pueden sacar algún tipo de mentiras en el camino para decir que alguien te vio haciendo no sé qué cosa en la esquina cuando estabas comprando pan. Y resulta que empiezan a inventar una serie de mamotretas, de engaños para poder en fondo echarte la culpa respecto de la condicionante de la violencia y de lo que genera la situación de violencia. La idea es que finalmente una mujer, un hombre maltratado, un niño maltratado, terminan teniendo tal nivel de temor y de inseguridad que prefieren pasar desapercibidos, empezar a anularse a sí mismos con tal de no provocar la reacción de violencia en el otro. Recuerdo yo cuando era muy niñita que, estuvimos teniendo varias experiencias, pero una de las cosas que ocurre es que el niño más pequeño que vive violencia intrafamiliar tiene solo dos posibilidades. Una, de desarrollar una personalidad que sea muy evasiva, defensiva y tan violenta como el maltratador, porque intenta defenderse del maltrato y de la violencia con la que en fondo está siendo tratado desde pequeño. Entonces se va en contra del maltratador o maltratadora, esta madre maltratadora física, intelectual, psicológicamente. Al final el niño o la niña que crece junto a esta mamá o a este papá terminan volviéndose muy defensivos y muy
comillas, rebeldes con la situación, pero no porque ellos en su personalidad hayan sido así, sino que porque es un mecanismo de defensa. Y si no, el otro opuesto es de aquellos niños que se crecen tremendamente inseguros, tremendamente con una anulación de su personalidad, tímidos, inseguros, personas que en fondo no sienten que sean capaces de hacer nada, con demasiado temor por la vida, como digo yo, caminamos como teniendo temor a quebrar los huevos del piso, ¿sí? Como despacito por la vida y casi como pidiendo permiso para vivir, porque finalmente es tanto lo que un maltratador o una persona violenta puede anularte, tu forma de ser, tu forma de pensar, que terminas casi queriendo no existir. Están esos dos caminos y está el rebelde o está el absolutamente inhibido. Los chiquititos crecen así, con personas maltratadoras, con personas violentas. Y hay perfiles de maltratadores que son bastante más graves. Por ejemplo, los psicópatas narcisistas, que son estos que estábamos hablando anteriormente, que creen y te echan la culpa a ti sobre las situaciones y la responsabilidad de la relación y te dice que por causa tuya, por ejemplo, en fondo la situación está como está y que es responsabilidad de los dos. O te tratan de loca o de loco porque en fondo están ocurriendo conductas que bajo la poca y escasa visión que uno empieza a tener respecto de que si esto está bien o está mal lo que está ocurriendo, porque es increíble que a uno le cambie el juicio, el maltratador te cambia el juicio y es tal lo nublado de tu pensamiento que uno empieza a pensar, ¿realmente esto estará bien? ¿Estaré yo haciendo cosas que en realidad están mal y que al otro le molestan? ¿Seré yo la pifiada o el pifiado? ¿Sí? Entonces uno empieza como con esos cuestionamientos, pero realmente en fondo te tratan de loco o de loca. Tú estás haciendo que salgan estas cosas a la luz, por lo tanto en fondo es tu culpa. Un perfil de maltratador puede ser un hombre o una mujer tremendamente impulsivo. Yo lo posteaba en uno de mis Instagram y de Facebook. Puede ser un hombre o una mujer tremendamente impulsivo, con una falta de límites tremenda. Quiere tener el control absoluto, te aleja o te distancia de tus amigos, de tus familiares, porque la idea es aislarte y mantener el control sobre eso. Tiene un control exagerado y exacerbado del dinero, y casi así como no te metas en mi vida, porque yo sé lo que estoy haciendo y tú no tienes por qué enterarte. Eh, y por otro lado, creo que nombré el tema de la impulsividad. Eh, Son personas inseguras, muy, muy inseguras, por lo tanto, jamás en fondo uno le puede llegar a cuestionar nada porque se sienten atacados con cada una de las cosas que uno puede ser súper propositivo, con súper buena intención, pero ellos se sienten atacados o atacadas por estas propuestas que uno les pueda llegar a dar. En algún otro video también hablaba acerca del insight, de esta capacidad de darse cuenta, esta capacidad reflexiva de entender que uno puede estar haciendo mal las cosas. Y la verdad es que estas personas con perfiles más psicopáticos, más narcisistas, más egocéntricos, en fondo, generalmente uno habla con ellos acerca de que se den cuenta de la cantidad de violencia que tienen o de las reacciones violentas que tienen, y ellos dicen algo así como, no, pero no es para tanto, no, si yo no soy así como el de más allá, o yo no soy así como el de más acá, no, pero yo tampoco le hablo así a mi mujer o a mi hombre, ay, que son cuáticos. Entonces no tienen esta capacidad de darse cuenta de la conducta violenta e incluso del maltrato que generan en otros. No tienen esa capacidad de autorreflexión, ¿sí? Y eso es súper peligroso. Cuando una persona tiene más capacidad de reflexión respecto a estas cosas, hay más probabilidad que se sane, que uno pueda hacer un tratamiento con ellos o con ellas y que pueda realmente cambiar su situación interior. En lo personal pienso que estas personas que son violentas son tan tremendamente inseguras, narcisas, ególatras, que solo Dios realmente puede cambiarles el corazón y hacer un milagro de conversión para que ellos o ellas puedan definitivamente ser personas distintas y poder pensar en que ellos pueden cambiar, ¿no? La psicología ayuda, siempre he dicho que la psicología
es un tremendo apoyo, es un factor de muchas habilidades y herramientas que te pueden enseñar, te pueden apoyar, pero así lo podemos hacer solamente desde el exterior. En cambio, solamente Dios sana el interior del corazón de un hombre o una mujer que pueda estar herido y que producto de esas heridas también pueda llegar a ser maltratador o violento o violenta. ¿Qué otras cosas te cuento? Podríamos estar haciendo video 1, 2, 3, 4, 5 del maltrato. Pero en general hay dos tips que a mí me parecen clave respecto al tema del maltrato y el abuso. Y es que en fondo el maltratador o la persona violenta tiende a normalizar las conductas de violencia y de maltrato. Normalizar significa que, por ejemplo, que no se alcanza a dar cuenta de los decibeles de comunicación que tienen. Porque yo puedo estarte diciendo esto o puedo estarte diciendo lo mismo gritándote. Y entonces eso es súper distinto. ¿Te fijas? Yo hago incluso la ejemplificación. Entonces, los decibeles de poder hablar, el tipo de palabra que te ocupas, el tipo de garabateo que tú ocupas, el tipo de violencia, que puede ser no necesariamente violencia física directa, pero puede ser un hombre o una mujer que golpee paredes, que tire platos, que rompa cosas. Entonces, y son conductas que pueden estar normalizadas porque la familia con la que se criaron, esas conductas eran normales y a lo mejor al rato la familia se seguía hablando, seguían tan bien como siempre y nunca conversaron de la situación violenta que ocurrió, ¿sí? U otros se dejaban hablar por semanas y luego de las semanas ya, bueno, el tema decantaba, nunca se conversó de lo que ocurría y entonces fue lo que fue y pasó lo que pasó nomás. Pero tienen normalizadas conductas de violencia y el normalizar situaciones de violencia es tremendamente peligroso. Nosotros hoy día en Chile estamos viviendo una sociedad donde estamos normalizando una serie de cuestiones de violencia y de agresión de unos con otros, ¿sí? Y todo producto y en pos de esta como permisividad que está escudada en un discurso social de respeto por el otro y de esta palabra que está tan de moda de no discriminación. Entonces, como no tengo que discriminar, normalizo conductas de abuso, normalizo conductas de violencia, normalizo conductas de juicio, de crítica con las personas, normalizo conductas de chismeo, normalizo conductas de garabateos, ¿sí? O sea, el garabato es una cuestión tan poco amable. Yo pienso que, claro, uno puede decir entre amigos o no importa, qué sé yo, pero cuando uno normaliza el garabateo, entonces también lo normaliza cuando uno está discutiendo. Y uno puede pedir perdón por haber discutido, pero no logra comprender que el garabateo también es un fenómeno de violencia que está dentro de la discusión. Cuando una pareja se garabatea, es tanto o más terrible que solamente discutir con palabras con voz fuerte. Yo diría que es hasta peor, ¿sí? Entonces, de estas discusiones de palabras fuertes pueden salir hasta cachetadas, tirar cosas, etcétera. Entonces, ojo con normalizar conductas. Un maltratador, un violento, una violenta, siempre tiende a normalizar las conductas y realmente no se alcanza a dar cuenta de que, por ejemplo, haber gritado en el supermercado porque no le dieron el vuelto necesario o porque se demoraron y no sé, haber gritado y haber hecho escándalo y llamar al guardia de seguridad, a la supervisora, que cómo es posible que se demoren tanto. Esas conductas son cuestiones de maltrato, de violencia, que pueden estar súper normalizadas dentro de la familia, o en un hombre o en una mujer. No digo que no se reclame por lo justo, si alguien no te volvió bien el vuelto, o qué sé yo, se están demorando tanto, uno, pucha, reclama, ¿viste? Empieza, ay, pucha, la cuestión que hay pocas cajeras, que no sé qué, que debieran abrir la otra caja. Pero también uno puede reclamar diciendo, señorita, no pueden abrir más cajas o no puede dejar pasar a la otra persona mientras, ¿sí? Y uno expresa igualmente sus emociones o el pensamiento que tiene, pero no reclamando. Hay reclamadores o violentos pasivos, agresivos, que también se llaman, que son los que están todo el tiempo rumiando en sus cabezas una crítica
una agresión, pero no la externalizan, no la exteriorizan. Y estos son las personas que son automaltratadoras también, estas personas que todo el tiempo están rumoreando que soy un tonto, soy una tonta, no soy capaz de hacer absolutamente nada, ¿sí? Todo ese tipo son cuestiones de automaltrato. Y lo otro es romantizar, ¿sí? O romantizar, no sé si es la palabra, pero es como no dar romanticismo a aquellas cosas que en realidad son abuso, son maltrato, ¿sí? O sea, el que te quiere te aporrea. ¿Qué es eso, por favor? ¿Sí? O sea, como que ya, y el que se fue y te dejó y no vuelve, pero si vuelve sin que lo llamen y lo llamen sin que lo echen, no sé cómo es el dicho. Entonces, no le pongamos palabras románticas a cosas que definitivamente son maltrato, son violencia, ¿sí? Si tú estás sometido en una situación de violencia, maltrato, tú como hombre, como mujer, como niño, como niña, empecemos a darnos cuenta y busquemos ayuda, busquemos recursos. Una de las cosas que empieza a pasar es que uno tiene temor de sacar esto a la luz. Mi consejo es siempre convérsalo primero con la persona. Luego, si la persona no te pesca, no te hace caso, trata de conversarlo en la familia de la persona. Si la familia de la persona no te pesca y se produce una situación mayor producto de que lo sacaste a la luz, entonces sí o sí tienes que recurrir, dependiendo obviamente de tu tema familiar, a un teléfono del CERNAM o a un teléfono de la defensa infantil. Si tú eres niño o niña que ha sido maltratado, trata de comentárselo al profesor, a la profesora, ¿sí? Una de las cosas más difíciles es sacar a la luz y no dejarlo en oculto, porque uno siente mucha humillación, mucha vergüenza. Uno siente como que no hay nadie en la vida que lo pueda ayudar. Y posteriormente a eso, muchas veces es realidad, ¿sabes? Como que a veces uno siente que no hay nadie que te pueda ayudar porque nadie está dispuesto realmente como a llevarte a su casa y defenderte de esta persona que te maltrata. Y también uno mismo no tiene en sus pensamientos como posibilidades de cómo puedo escapar de este circuito infinito y permanente. Pero posibilidades hay. Trata de sacarlo a la luz. Trata de, si tienes niños, en fondo buscar la posibilidad de algún familiar tuyo que te pueda apoyar. Conozco muchas mujeres, muchos varones que se lograron separar de personas violentas y maltratadoras, pero que a veces el costo fue muy alto, pero sin embargo del costo muy alto que tuvieron, se salvaron de haber muerto en el camino o se salvaron de haber seguido siendo maltratados durante años. Conozco personas que a los 30, a los 40 años recién se separan y que el costo fue muy alto para los hijos y que el costo fue muy alto también en forma personal. Así es que dejarte este tipo de datos, si tú necesitas o sientes que hay alguien que necesita escuchar este video, mándalo, reprodúcelo. Si no tienen Instagram, no tienen forma como de ubicarme por redes sociales, yo estoy disponible, ubícame, ¿sí? Por WhatsApp, no sé, está publicado también en Instagram todos mis datos. Yo hago charlas cada cierto tiempo también, no he empezado todavía, espero comenzar en abril con las charlas porque estoy en una situación familiar también de varios cambios, así que aprovecho de hacer todos estos videos hoy día. Ya llevo como 2 horas o 1 hora filmando, así que porque aprovecho de hacerlo todo al tiro porque mañana me toca hacer mamá, mi hijo está medio resfriado, así que bueno, compártelo, suscríbete, da like, siempre digo lo mismo porque yo no pago en Instagram ni en Facebook para que me saquen mis avisos o cosas como publicaciones cada cierto tiempo, como sí lo pueden hacer otras personas. No es que a lo mejor no pueda hacerlo, te cobran un costo, pero yo he preferido no pagarlo porque quiero dar esta ayuda gratuita y porque confío también en que tú puedes reproducir y entregar este material para quien lo necesite, así que confío en, así muy psicópata, confío en tu responsabilidad de poder traspasar la información a otras personas. Ok, buenas, que estén bien, cuídense, acuérdate de dar likes y después seguiré con otros videos.